Buenas, bienvenidos a todos a este webinar que vamos a realizar sobre el mosquito tigre. Primero agradeceros a todos por haberos conectado y dedicar una pequeña parte de vuestro tiempo a aprender un poquito más sobre este mosquito. Bueno, me voy a presentar. Yo soy el doctor Miquel Bengoa. He realizado una tesis doctoral sobre la aplicación de adulticidas para el control de Aedes albopictus, es decir, para el control del mosquito tigre. La he realizado en la Universidad de Zaragoza junto con el Servicio de Control de Mosquitos del Baix Llobregat. Actualmente estoy colaborando con Anticimex como técnico especialista en el control del mosquito tigre. Y de este pequeño currículum me gustaría destacar la reciente colaboración que hemos conseguido entre Anticimex y el ECDC, el European Center for Disease and Control, para realizar un proyecto piloto para evaluar los mejores métodos de control al mosquito tigre. Vivimos en un mundo globalizado, caracterizado por una rápida urbanización. Al final, las ciudades están compitiendo entre sí por ofrecer unos entornos con mayor calidad de vida a sus ciudadanos para retener tanto el turismo como la industria. Desde Anticimex siempre hemos intentado promover y ofrecer esos entornos atractivos, sanos y saludables para los ciudadanos. Y es por ese motivo por el que estamos haciendo este webinar sobre el mosquito tigre. El objetivo que tenemos en Anticimex es mejorar la prevención y el control del mosquito tigre, ya que es una especie que causa muchas molestias, tanto por sus picaduras como por la capacidad que tiene de transmisión vectorial de enfermedades como el dengue, el chikungunya, que estos días está tan de moda, o el Zika. Este webinar lo vamos a separar en 3 bloques. Al principio vamos a hablar del mosquito tigre como especie, luego vamos a hablar sobre los métodos de control y por último vamos a hacer una ronda de preguntas. De hecho, os animo a que hagáis preguntas en la aplicación con la que estáis viendo este webinar. Hay una sección para realizar preguntas y os animo a que todas las preguntas que tengáis o que os vayan surgiendo a lo largo de este webinar las podéis ir introduciendo. Y al final las leeremos todas y responderemos a todas. Para seguir este webinar y que sea más fluido, por si acaso, voy a apagar la cámara, pero bueno, me seguiréis escuchando. Vale, pues vamos a dar comienzo y vamos a empezar hablando sobre el mosquito tigre. Al final, el mosquito tigre es un mosquito invasor y de hecho ya es una de las 65 especies de culícidos, es decir, de mosquitos, que tenemos presentes en la península ibérica. Es un mosquito muy fácil de identificar respecto al resto de especies de mosquitos presentes en la península ibérica. Es un mosquito más pequeño, ya que mide entre 5 y 10 milímetros, es completamente de color negro, con unas líneas blancas tanto en patas como en abdomen. Y lo que le hace inconfundible es la única línea blanca longitudinal que tiene en el tórax. Es un insecto holometábolo, es decir, que su fase larvaria es diferente de la fase adulta. Al igual que todo el resto de culícidos, todo el resto de mosquitos, su fase larvaria es acuática y necesita, por lo tanto, agua líquida para poder desarrollarse. Una característica del comportamiento de Aedes albopictus es que deposita sus huevos de manera individualizada en todos los acúmulos de agua que pueda encontrar. Además, es un mosquito que cierra su ciclo de vida muy rápidamente y en 7 días puede llegar a pasar de un huevo otra vez a un adulto volador, pasando por las fases de larva y de pupa. Otra característica del mosquito tigre es su manera de vuelo, su rango de vuelo. Es un mosquito que vuela mal en comparación con el resto de mosquitos que tenemos aquí en la península ibérica, ya que un adulto puede llegar a volar unos 450 metros,
pero en toda su vida, aunque generalmente se concentra en los 50 metros de donde ha nacido. Esto es muy poco comparado con los 3 kilómetros que puede volar en una noche el mosquito común, el Culex pipiens. Además, es un mosquito que tampoco vuela a mucha altura, generalmente a ras de suelo. Por lo tanto, nos va a hacer las picaduras, nos va a picar en las extremidades inferiores. Generalmente se concentran en la zona del tobillo. Tiene actividad diurna. Esto hace con un pico a la primera hora de la mañana y un pico antes del atardecer. Esto hace que comparta con nosotros muchas horas de nuestra actividad también. Además, es un mosquito que se refugia entre la vegetación, en zonas sombrías y húmedas, desde donde puede descansar y desde donde nos detecta y sale a picarnos. De hecho, es un mosquito que, como su nombre científico indica, Aedes, de hecho, en griego significa molesto, insistente, es un mosquito muy agresivo. Y esta combinación de un mosquito agresivo con refugiarse entre la vegetación le ha dado, de hecho, el nombre de mosquito tigre, por esa agresividad que tiene. El mosquito tigre es una de las 100 especies con mayor capacidad de invasión, principalmente por dos características que tiene. Uno es su plasticidad climática, y es que rápidamente se adapta a los climas de las zonas a las que llega. Y otra característica que le favorece es la gran variedad de focos de cría que puede emplear. Originariamente en el sudeste asiático, de donde es este mosquito, criaba en huecos de árboles que retenían agua, pero se adaptó a criar también en focos antropogénicos, es decir, en recipientes que nosotros mismos le estamos ofreciendo, y por lo tanto se ha expandido al resto del mundo, utilizando esos recipientes. Existen dos métodos de dispersión principalmente para el mosquito tigre, uno a largas distancias y otro a cortas distancias. Los grandes desplazamientos, los largos desplazamientos, los realiza en forma de huevo, ya que estos pueden aguantar más de 6 meses viables, es decir, en cuanto entren en contacto con el agua, volverán eclosionarán de ellos larvas y saldrán mosquitos. El comercio internacional de neumáticos usados ha sido el principal vía de dispersión de esta especie, ya que utilizando estos neumáticos llegó a Estados Unidos y también llegó a Italia. Otro sistema que puede emplear es el comercio de bambú de la suerte, ya que a la importación de estas plantas son entornos ideales para que las larvas puedan desplazarse. Y así es como ha llegado a algunos invernaderos de países como Holanda que comercian con estas plantas. A corto rango, digamos, en desplazamientos cortos, lo que está utilizando son nuestros propios vehículos, incluso nuestros autobuses, los medios públicos de transporte, ya que es un mosquito que, al ser tan agresivo, entra junto con nosotros en nuestro coche para picarnos. Al final, mientras estamos conduciendo, el mosquito va a picarnos y cuando lleguemos a nuestro destino, una hembra saldrá dispuesta a poner huevos y a seguir distribuyéndose. De hecho, se hizo un estudio en Barcelona en el cual se estimó que más de 13.000 mosquitos tigre se están desplazando a diario en coches por el área metropolitana de Barcelona. Esto da una idea de la facilidad que tiene este mosquito para desplazarse. Pero, ¿cuál es la situación actual del mosquito tigre en España? ¿Dónde está? Bueno, llegó en 2004, fue detectado por primera vez en la provincia de Barcelona y desde entonces se ha ido extendiendo a lo largo principalmente de la costa mediterránea, llegando también a todas las Islas Baleares. También lo hemos empezado a detectar en la costa cantábrica y en algunas ciudades del interior como Madrid, Zaragoza o Sevilla. Y se seguirá expandiendo seguramente. Además de esta expansión, vemos que se está adaptando a nuestro clima. De hecho, al principio la temporada de mosquito tigre la planificábamos desde el 15 de mayo al 15 de noviembre. Pero año tras año, como podemos ver en esa flecha azul,
encontrábamos cada vez más cantidad de huevos al inicio de temporada y esto nos hacía sospechar que el mosquito tigre se estaba adaptando a nuestro clima y estaba comenzando antes. Por eso, ahora, la temporada de mosquito tigre consideramos que empieza en mayo y acaba el 15 de noviembre. Aunque es verdad que tiene unos picos poblacionales, principalmente en agosto, septiembre, incluso octubre. Depende mucho también del régimen hídrico que tengamos en nuestro entorno. ¿Qué nos espera con el futuro, con el mosquito tigre? Pues bueno, va a estar extendido por más zonas de España, llegará a más territorios. Además, allá donde esté lo tendremos con más abundancia, va a haber más mosquitos tigre. También vamos a tener más especies introducidas de mosquitos. De hecho, ya se ha detectado Aedes japonicus en la cornisa cantábrica. Al final, Japonicus es un mosquito invasor también que le gusta más el frío, digamos. También se detectó Aedes aegypti en Fuerteventura, pero gracias a una rápida actuación se ha conseguido erradicar y de momento no tenemos Aedes aegypti en España. Bueno, ya sabemos cómo es el mosquito tigre, sabemos que lo tenemos presente en España, pero ¿por qué es importante este mosquito al fin y al cabo? Bueno, pues por dos cosas. Por un lado, las picaduras. Al fin y al cabo, las hembras necesitan nuestra sangre para poder madurar sus huevos y poner huevos, para madurar sus ovarios y poder poner huevos. Y, por lo tanto, por eso van a buscar ávidamente esa sangre. Tienen, de hecho, su aparato bucal está modificado para podernos picar y poder hacer esa ingesta de sangre. Una de las piezas bucales que tiene ese estilete, esa parte bucal que inyecta en nuestra piel, libera cuando se produce la picadura al inicio saliva del mosquito tigre. En esta saliva se encuentran una serie de compuestos para facilitar la ingesta de sangre por parte del mosquito. Por ejemplo, hay anestésicos para que no nos demos cuenta que nos está picando, vasodilatadores para que haya más sangre que pueda llegar de la que alimentarse y anticoagulantes para que la sangre no se coagule desde nuestras venas hasta su estómago. Al final, nuestro cuerpo está produciendo una reacción alérgica a esa saliva del mosquito y es por esto por lo que nos producen esas picaduras y esa sensación de quemazón. Estas picaduras al final están reduciendo nuestra calidad de vida. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que el mosquito tigre está criando muy cerca nuestro, ya que nosotros mismos le estamos ofreciendo de manera involuntaria los focos de cría y ya que no se vuela muy lejos, por lo tanto se va a quedar en la zona donde le estamos ofreciendo esos focos de cría. También es un mosquito diurno que comparte con nosotros mucho horario de nuestra actividad. Y, por lo tanto, juntando esas dos cosas, junto con su agresividad y la facilidad que tiene este mosquito para detectarnos, que en muy pocos minutos nos ha detectado, hace que estos mosquitos sean muy molestos y causen muchas molestias a la ciudadanía. Además de las picaduras, el mosquito tigre es importante por la transmisión de enfermedades. Puede transmitir arbovirus como el dengue, el chikungunya o el zika, los cuales afectan a la salud humana. Generalmente lo que producen son fiebres altas y dolores articulares, aunque cada uno de estos virus tienen un comportamiento también diferente. En España ya se han dado casos autóctonos en 2018 se dieron 6 casos autóctonos de dengue y en 2019, recientemente, acaban de salir 3 casos autóctonos también de chikungunya, aunque todavía están en proceso de evaluación y tendremos que ver cómo evoluciona este brote. Para entender un poco qué son los casos autóctonos y qué significa un caso autóctono, hay que entender cómo funciona el ciclo de los arbovirus. Primeramente partiríamos de un caso importado. Un caso importado es una persona que proviene de un país en el que la circulación de estos virus es endémica, que hay dengue, chikungunya o zika, y llega a España
en una fase virímica, es decir, que hay mucha cantidad de virus en su sangre. Cuando un mosquito le pica y se reproduce ese virus dentro del mosquito, a la siguiente persona que le pique, una persona de hecho que no haya viajado, que haya estado siempre aquí en territorio español, le inoculará ese virus, produciendo así de esta manera un caso autóctono. Por lo tanto, un caso autóctono es una persona que ha sido infectada por un virus y esa persona no ha viajado al extranjero. Si este proceso se sigue repitiendo y hay más mosquitos que pican a esa persona y siguen picando al resto de la población, tendremos el inicio de un brote epidémico. Incluso si podría llegar a ser que ese mosquito pusiese huevos cuya descendencia también pudiese transmitir la enfermedad haciendo una transmisión transovárica. De todas maneras, lo que quería transmitiros era tranquilidad. Tenemos un sistema sanitario muy bueno aquí en España y además estas enfermedades están muy vigiladas tanto al nivel europeo por el ECDC, por el European Center for Disease and Control, como también por diferentes organismos nacionales, como por ejemplo el Ministerio de Sanidad, el cual ha creado un Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores, el cual también lo desarrollan las comunidades autónomas y en última instancia están implicados también los municipios, ya que son los que conocen la situación real del mosquito tigre y son los que están realizando las medidas de control frente a este mosquito transmisor. Cada uno de estos entes que están involucrados tiene un papel ya previamente definido para evitar que haya, al final, circulación de virus entre la población. Por lo tanto, me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad y de que estas cosas se están realizando bien. Y recordamos que el principal problema que tenemos actualmente con el mosquito tigre son las picaduras que nos provoca y sus molestias. ¿Qué podemos hacer para evitar esa presencia del mosquito tigre y esas molestias? Pues es muy sencillo, la verdad. Tenemos que atacar la parte más débil del mosquito tigre y ese es su ciclo de vida, y dentro del ciclo de vida es el agua. Ya que las larvas de mosquitos son acuáticas, necesitan agua obligatoriamente para poder cerrar el ciclo. Si eliminamos ese agua, estaremos al final eliminando los adultos. Por lo tanto, este es el mensaje principal que me gustaría lanzar, que si eliminamos el agua, conseguiremos eliminar al mosquito tigre. Lo complicado de esto es encontrar esos focos de cría, ya que los mosquitos tigre, las hembras, reparten sus huevos en diferentes focos de cría. Además, no necesitan que sean esos recipientes muy grandes y pueden ser desde bidones, cubos, platos de macetas, incluso pueden criar en un tapón de un refresco. Por lo tanto, hay que vigilar estos sitios. Hay que tener en cuenta que el mosquito tigre, la hembra de mosquito tigre, prefiere depositar los huevos en lugares crípticos, es decir, en zonas escondidas. Y esto complica un poco más esta detección. Una vez que los detectamos, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es eliminarlos. Además de eliminar los focos de cría, otra cosa que podemos hacer es usar repelentes cutáneos. La OMS recomienda aquellos formulados, aquellos productos que tengan dietiltolumetilamida, que es más conocido como el DIT, o icaridina o IR3535. Pero estos productos, estos formulados, hay que aplicarlos muy homogéneamente sobre toda la superficie de nuestra piel que quede expuesta. Si dejamos un trocito de nuestra piel sin aplicar el repelente, los mosquitos lo detectarán y nos picarán ahí. De hecho, la foto que podéis ver aquí abajo es de un ensayo de eficacia de estos repelentes en el cual un brazo ha sido completamente tratado con repelentes, excepto el círculo que queda expuesto. Y los mosquitos están únicamente alimentándose y picando en ese círculo que no ha sido tratado por el repelente. Así que hay que tratarse muy bien con los repelentes de manera homogénea. Desde Anticimex hemos creado un decálogo de consejos para prevenir el mosquito tigre, el cual está enfocado principalmente a eliminar esos focos de cría que podamos tener. Una vez que acabe el webinar,
os pasaremos este decálogo para que lo podáis practicar y podáis poner en marcha en vuestro entorno. Además de esas prevenciones que podemos hacer nosotros de manera personal, ¿qué métodos de control son los que proponemos en Anticimes? Pues la visión del control integrado de vectores es la aproximación más lógica para hacer frente al mosquito tigre. Este control integral se basa en una evidencia científica, que es la monitorización. Gracias a la monitorización podremos saber si tenemos la especie, en qué área la tenemos expandida. También sabremos cuál es su pico poblacional, su dinámica poblacional, y podemos, por lo tanto, aplicar el resto de actuaciones de manera más eficiente. La monitorización también nos servirá para medir la eficacia que vayamos a conseguir gracias a esos tratamientos. Una vez que sabemos que está el mosquito tigre, el siguiente paso va a ser realizar tratamientos larvicidas. Al final, los tratamientos larvicidas son medidas paliativas, ya que el mosquito adulto es el que nos molesta. Lo que vamos a dirigir los esfuerzos es en la fase anterior, en la fase larvaria, para que no lleguen ni siquiera a salir esos mosquitos adultos que nos van a molestar. Estos tratamientos larvicidas no solamente son con productos químicos, sino también haciendo retirada mecánica de los elementos que puedan estar criando mosquitos tigre. No se podría entender un control integrado de vectores en municipios sin la colaboración ciudadana. Hay estudios que indican que entre el 80 y 90% de los focos de cría están en zonas privadas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los municipios es fomentar que todos sus ciudadanos estén retirando los focos de cría que puedan tener en sus domicilios privados. Al final, entre todos, tanto las actuaciones que tiene que realizar el municipio con los tratamientos larvicidas en zonas públicas, como la retirada de focos de cría que tenemos que realizar los ciudadanos en nuestras propiedades privadas, así, con esa combinación conseguiremos combatir al mosquito tigre. ¿Qué es lo que hacemos en Anticimes? Pues, por un lado, como hemos comentado, primero hacemos una monitorización para saber dónde está el mosquito tigre. Empleamos ovitrampas, que son estos recipientes que hemos diseñado para imitar un foco de cría del mosquito tigre. Dentro de este recipiente únicamente ponemos agua, sin ningún producto larvicida, por lo tanto son inocuos para el ser humano y para el medio ambiente. Y también colocamos una superficie porosa sobre cual las hembras van a depositar sus huevos. Leyendo y analizando esta superficie porosa, podremos obtener una estimación indirecta de la cantidad de mosquitos que tenemos en la zona. Si ya sabemos que hay mosquitos tigre, el siguiente paso será saber dónde está criando el mosquito tigre. Para ello, en la zona pública, lo que vamos a hacer son unos mapas para detectar dónde están esos focos de cría. Principalmente nos vamos a centrar en el sistema de recogida de aguas pluviales, lo que se denomina también invernales, que son esas rejillas que vemos a los lados de la calzada. En función de cómo están diseñadas y cómo está realizada ese sistema de recogida de aguas pluviales, se acumulará agua, y si se acumula agua, vamos a tener larvas de mosquito tigre. Por lo tanto, tenemos que detectar cuáles son los puntos donde se acumula agua y realizar ahí acciones de control. ¿Cuáles van a ser esas acciones de control? Pues vamos a priorizar el uso de larvicidas biológicos de larga persistencia. Estos larvicidas no afectan a otros organismos acuáticos beneficiosos y además no son tóxicos para las personas. Por lo tanto, son los productos ideales que tenemos ahora mismo en el mercado para hacer frente a las larvas del mosquito tigre. Son muy específicos, además, no van a afectar a otras especies. Y os preguntaréis qué hay de los tratamientos adulticidas en las zonas públicas. Pues desde Anticimes no recomendamos el uso de tratamientos adulticidas en zonas públicas por los riesgos que entrañan
y por lo tanto no suele ser recomendable y menos hacerlo de manera rutinaria. Cada caso es verdad que hay que estudiarlo, sobre todo si están asociados a algún caso de transmisión de enfermedades, pero los tratamientos adulticidas en zonas públicas no son recomendados. Hasta ahora hemos hablado de zonas públicas. ¿Y qué es lo que proponemos en las propiedades privadas? Pues bueno, proponemos un proceso en el cual primero realizamos una evaluación de la situación, luego hacemos una estrategia valorando los diferentes métodos de control que podemos aplicar y finalmente realizamos la actuación, es decir, la implantación de esas medidas correctoras que hemos ideado. En el caso del mosquito tigre, cada situación es diferente. Al final nos tenemos que adaptar al entorno que queremos proteger, bien sean comunidades de propietarios, hoteles, bares, restaurantes o industrias. Cada uno tiene una problemática diferente y un entorno diferente, por lo tanto, tenemos que adaptarnos. La manera de adaptarnos es haciendo unas soluciones a medida. Para ello, la primera parte será la evaluación, que consiste en una inspección exhaustiva tanto para detectar todos los posibles focos de cría, tanto de las zonas ajardinadas de la propiedad como del entorno inmediato para saber dónde está criando el mosquito tigre. En esta inspección también buscaremos los hotspots, que son las zonas de la propiedad donde más se concentran los mosquitos tigre y son zonas sombrías de descanso preferidas por estos mosquitos, ya que prefieren descansar en zonas húmedas y sombrías. Una vez que hemos hecho esta evaluación, el siguiente paso es proponer una estrategia, priorizando las acciones preventivas y posteriormente realizando acciones frente a los adultos. Estas actuaciones empiezan por la eliminación de focos de cría. Una vez que los hemos detectado, vamos a intentar primero eliminarlos mecánicamente, es decir, dando vueltas a los cubos que retengan agua o tirando los objetos que estén conteniendo agua, pero hay veces que esos elementos no se pueden eliminar, como por ejemplo este invernal, que podéis ver en la imagen, donde podéis ver incluso una hembra de Aedes albopictus que acaba de emerger. Es en estos sitios que no se pueden retirar donde vamos a aplicar tratamientos larvicidas biológicos de manera rutinaria. La siguiente actuación que podríamos realizar es el uso de trampas de captura masiva de adultos, como la VG Mosquitaire, que es la única trampa que hay actualmente en el mercado para capturar de manera eficaz adultos de Aedes albopictus. Estas trampas imitan a una persona, tanto por su olor como por la manera de distribuirlo. Por lo tanto, van a imitar a una persona y una hembra de mosquito tigre que esté intentando picar va a acabar dentro de esa trampa en vez de picarnos a nosotros. Es muy importante dónde se coloca esta trampa y el mantenimiento que se le hace, ya que si se coloca en un sitio correcto, en un hotspot donde haya mucha cantidad de mosquitos, va a reducir considerablemente la población y si se coloca en un sitio que no es propicio, será una trampa que no sea muy eficaz. Por lo tanto, la instalación y mantenimiento es fundamental. En última instancia, lo que se puede llegar a realizar en entornos privados es la aplicación perimetral de adulticidas sobre la vegetación. Es verdad que es la solución más rápida, pero no es la más recomendada. Por lo tanto, hay que utilizarla en última opción. Esta aplicación de adulticidas, los adulticidas en sí, son productos químicos, por lo tanto, tienen una cierta toxicidad y una ecotoxicidad. Además, entrañan riesgos de aparición de resistencia a insecticidas, por lo tanto, a la larga son insostenibles. A la hora de hacer estos tratamientos adulticidas, únicamente podrán realizarse si se dan unas condiciones óptimas en el entorno que queramos proteger, como por ejemplo, que haya vegetación densa en todo el perímetro, donde los mosquitos van a poder descansar y donde el insecticida va a poder quedar impregnado.
Si se dan estas situaciones y implantamos todo el proceso, podemos conseguir una eficacia superior al 85%. Es decir, reducir la población de mosquito tigre considerablemente hasta niveles aceptables. Ahora vamos a explicar un par de casos prácticos, un par de casos de éxito. Por un lado, una zona pública, un municipio público, y por otro, una propiedad privada. Para el municipio público nos hemos centrado en el Ayuntamiento de Marratxí, que está en Mallorca. En este ayuntamiento realizamos una monitorización mediante 35 bitrampas repartidas por todo el municipio. Hemos realizado unos mapas para localizar los focos de cría y detectar dónde están, y a partir de esos mapas hemos detectado 627 puntos en los que realizamos tratamientos larvicidas mensuales. Y además también, fomentando la concienciación ciudadana, realizamos inspecciones a particulares y talleres educativos y talleres en centros educativos. Estos talleres están teniendo mucho éxito y son una herramienta muy útil para combatir al mosquito tigre. Centrándonos en la localización de focos de cría, este es el mapa que obtuvimos en Marratxí. En total se llegaron a inspeccionar un total de 3.676 puntos, de los cuales 3.049 principalmente eran invernales, y 3.049 de estos puntos estaban secos. Por lo tanto, no eran viables para el desarrollo de larvas de mosquito tigre, que son los puntos grises que podéis ver en el mapa. 41 de estos puntos sí que tenían agua, pero no tenían larvas. Dado la facilidad que tiene este mosquito para colonizar nuevos sitios, se consideró que estos puntos también eran potenciales focos de cría, por lo tanto se incluyeron en el planning de tratamiento, que son los puntos azules que podéis ver en el mapa. Y los puntos rojos que veis en el mapa, que son 586, son aquellos puntos donde sí que encontramos larvas de mosquitos y donde había que hacer una actuación larvicida para evitar su evolución. Estos tratamientos larvicidas se realizaron con un larvicida biológico y se realizaron 6 tratamientos a lo largo de toda la temporada, que va de mayo a noviembre. En total se realizaron 3.762 tratamientos larvicidas en toda la temporada. Una vez que realizamos la primera aplicación en mayo, en la siguiente aplicación se volvieron a revisar todos estos puntos y únicamente en 32 de esos 627 puntos volvimos a encontrar larvas. Se realizó el tratamiento en todos los focos de cría, ya que si no se realizan aplicaciones continuas, los mosquitos podrían volver a colonizar esos sitios. Y en el segundo tratamiento encontramos únicamente 2 puntos donde había larvas, que son los puntos naranjas que podéis ver en el mapa. Tanto en el tercer, como cuarto, como quinto, como sexto tratamiento, no volvimos a encontrar larvas en ningún foco de cría que había en la zona pública del municipio. Por lo tanto, conseguimos eliminar las larvas de las zonas públicas del Ayuntamiento de Marratxí. Con esto se ve el éxito que hemos conseguido a nivel municipal. ¿Y qué pasa a nivel privado? Un ejemplo que vamos a utilizar es esta urbanización privada, de la cual nos llamó el administrador de la propiedad y nos dijo que tenían muchos problemas con mosquitos, tanto en la zona de la piscina como en las viviendas de la planta baja, y también en un centro deportivo que tienen en medio de la comunidad, de la urbanización. El primer paso era hacer una evaluación de la situación y detectamos efectivamente que había mucha cantidad de mosquito tigre, por lo tanto ya sabíamos que el problema se centraba en el mosquito tigre. Detectamos presencia de adultos y de larvas tanto en el interior de la propiedad como en el recinto exterior, y por lo tanto se propuso al presidente de la comunidad una estrategia para su control. Una vez que el administrador de la propiedad nos aceptó el presupuesto, comenzamos con la
con la actuación. El primer paso que hicimos fue un tratamiento adulticida puntual de choque en los hotspots, que son las líneas rojas y los puntos rojos que podéis ver en la imagen. Era donde habíamos detectado que había más presencia de mosquito tigre, dado además que el entorno era propicio para hacer un tratamiento adulticida, se lo pudimos hacer. A la par que se hizo este tratamiento adulticida, se comenzó la aplicación mensual de larvicidas biológicos en los 36 puntos que habíamos detectado que estaba criando el mosquito tigre. Y además se colocó una VG Mosquitaire en un punto estratégico, como podéis ver ahí, que era donde más concentración de mosquitos tigre había. ¿Y qué conseguimos con este proceso? Bueno, pues los resultados fue que rápidamente bajó la población de mosquitos tigre en esta propiedad privada. Y además esta población se mantuvo baja durante toda la temporada, gracias tanto a los tratamientos larvicidas que realizamos como a los mosquitos que iba capturando la VG Mosquitaire. Gracias a esta actuación, los usuarios dejaron de quejarse por picaduras de mosquito tigre y también en el centro deportivo pudieron volver a disfrutar de las instalaciones sin picaduras. ¿Cuál es la conclusión de esta actuación y de todo lo que hemos explicado al final en este webinar? Pues es que sí que se pueden conseguir espacios libres de mosquito. Lo único que hay que hacer es aplicar el proceso que hemos explicado. Y eso ha sido todo. Ahora Meritxell me va a ir diciendo las preguntas que hayáis ido formulando. Y bueno, solucionaremos todas aquellas preguntas que nos hayáis realizado. Muy bien. Meritxell. Muchas gracias, Miquel. La verdad que es un honor poderte tener con nosotros y contar un poco en qué consiste el tratamiento y la biología del mosquito tigre. En cuanto a las preguntas, ¿a cuánto tiempo de vida tiene un mosquito adulto? Es una de ellas. Depende de si es un macho o una hembra. Al fin y al cabo, las hembras pueden vivir un mes, los machos pueden vivir hasta una semana. Las hembras tienen, digamos, muchas tareas que hacer, que es picar a una persona, madurar sus ovarios, poner huevos distribuidos en diferentes acúmulos de agua y un macho la única actividad que tiene es copular y ya se muere. Por lo tanto, eso. Un adulto puede vivir, una hembra de adulto puede vivir hasta un mes. Muchas gracias, Miquel. Luego, aquí como aclaración, porque nos preguntaban si podrían ver la grabación entera, puesto que habían entrado tarde en el webinar, no hay problema. Una vez finalizado el webinar, os mandaremos la grabación entera a todos los que os habéis inscrito y podréis ver completa el webinar que hemos hecho. Otras preguntas vienen relacionadas con el tema precio. Miquel, ¿cuánto podría costar, por ejemplo, un servicio de control de mosquito tigre como el que has presentado en la comunidad de vecinos con piscina y centro deportivo? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue primero una inspección inicial que tuvo un coste de 70 euros. Gracias a esa inspección inicial pudimos ver la problemática que había y proponerle la estrategia. Y el coste final fueron 700 euros, de los cuales se descontaron los 70 euros de la inspección inicial, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias, Miquel. Aquí hay más preguntas. Dice, ¿cuántos huevos pone durante ese mes? Puede llegar a poner incluso, bueno, entre 80 y 100 huevos puede llegar a poner. Eso en una ingesta de sangre. Si la hembra todavía se encuentra con fuerzas y con ganas suficientes, puede llegar a hacer otra ingesta de sangre y hacer otro ciclo gonotrófico, y es decir, volver a poner otros 80 o 100 huevos. Muchas gracias, Miquel. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo convive el mosquito común con el mosquito tigre? Bueno, puede convivir. De hecho, hay muchos focos de cría, encontramos las dos especies, incluso también puede llegar a convivir con Culiseta longiforme
escarlata, que es otra especie muy común en las zonas urbanas. No compite. Además, el mosquito tigre, como tiene actividad diurna, nos va a picar durante el día y el mosquito común nos va a seguir picando durante la noche. Es verdad que parece que se ha dado alguna cierta reducción del mosquito común, del Culex pipiens, pero vamos, no son mosquitos que compiten entre sí. Muy bien. Y referente a las picaduras también, ¿una hembra de mosquito tigre solo pica una vez? Nos preguntan. No, puede llegar a picar más de una vez. De hecho, por esa segunda picadura es por la que puede transmitir las enfermedades. Es el problema. De hecho, con el mosquito tigre se considera que las hembras pican de media 1,2 veces. Y sin embargo, el Aedes aegypti, que es una especie, digamos, prima del mosquito tigre, puede picar 1,5 veces. Y ese pequeño porcentaje más de veces que puede picar hace que la probabilidad que tiene de transmitir enfermedades del Aedes aegypti sea muy superior a la del mosquito tigre. Muchas gracias, Miquel. Ahora aquí hay algunas preguntas relativas al tratamiento. Una es, ¿el uso de herbicidas contamina el agua para su uso en el jardín o huerto? Si estamos utilizando herbicidas biológicos, que se basan en Bacillus thuringiensis israeliensis y Bacillus thuringiensis sphaericus, no va a contaminar el agua. De hecho, vamos, no hay ningún problema ni con otras especies de animales y tampoco con las plantas. Si estamos empleando otros herbicidas, sí que se podría dar esa contaminación, pero nosotros recomendamos el uso de herbicidas biológicos. Muy bien. Pues, relacionado con lo que acabas de responder, nos preguntan, ¿qué es un larvicida biológico? Vale, bueno, eso es un larvicida basado en esporas de una bacteria que es el Bacillus thuringiensis, las cuales esas esporas únicamente son activas en el estómago con el pH que tiene el mosquito en su estómago. Por lo tanto, son muy específicas y son larvicidas que provienen de organismos biológicos. Muy bien. Aquí nos preguntan también, ¿es perjudicial para el medio ambiente acuático? En el caso de tener un estanque con peces, anfibios, vendría a ser lo que acabas de decir. Sí, es lo que hemos respondido al fin y al cabo. Si esos larvicidas biológicos sí se pueden emplear en esos estanques. De todas maneras, si tienen peces, no va a haber larvas, porque los peces suelen comerse las larvas, por lo tanto, es un método de control biológico también mucho más efectivo. Lo que pasa es que las larvas de mosquito tigre generalmente no criarían nunca en sitios donde hay peces, por lo tanto, no habría que aplicar productos larvicidas. Muy bien. Hay otra pregunta, dice, se habla de otros medios de prevención y control alternativos a lo conocido, machos estériles, Wolbachia. ¿Hay alguno de estos métodos que ya se han puesto en marcha con éxito? ¿Serían aplicables en el futuro? Buena pregunta y muy compleja de responder. Por un lado, vamos a hablar de la técnica del insecto estéril. Esta técnica consiste en criar masivamente mosquitos, larvas adultos de mosquitos, elegir solo los machos, esterilizarlos, generalmente mediante radiación gamma, y luego que esos machos compitan con machos salvajes para copular con las hembras en el campo. Es una técnica del insecto estéril, ha sido empleada con éxito con otras especies de insectos. Con mosquito tigre todavía nos queda mucho por avanzar con esta técnica. A futuro, ojalá tal vez sea un método eficaz para combatir a esta especie. Respecto a la Wolbachia, también sí que puede tener un efecto de esterilización de machos, pero sobre todo se utiliza para evitar la transmisión de enfermedades. Y con eso sí que con Wolbachia sí que parece que han obtenido buenos resultados en Australia, pero con la técnica del insecto estéril, con machos estériles, todavía están en pruebas y bueno, tanto en Brasil como aquí en España también tenemos algunos estudios pilotos que todavía no han ofrecido resultados. Muchas gracias, Miquel. Hay otra pregunta, dice, ¿conoces el Lab Mosquito Alert? A veces hemos participado, pero nos dicen que las fotos que hemos enviado no son de mosquito tigre, porque tienen 2 rayas en el tórax.
¿Esta especie también es peligrosa? Vale, pues yo soy uno de los expertos que participan, que colaboran con Mosquito Alert, validando esas fotos, así que me alegro mucho que nos hagáis esta pregunta y sobre todo que utilicéis esta app. Funciona muy bien y nos viene muy bien a los científicos para saber dónde está el mosquito tigre y para tener una foto actual de su distribución. Partiendo de esto, las fotos que nos soléis enviar son bastante buenas. Dentro de la app tenéis una guía sobre cómo sacar fotos buenas a mosquitos. Os recomiendo que la miréis. Y respecto a esas fotos que comentáis sobre de un mosquito con 2 rayas, bueno, puede ser a lo mejor una culiseta longerolata que se alimenta de aves, no se alimenta sobre humanos, por lo tanto no sería peligrosa para nosotros, pero bueno, os recomiendo que mandéis fotos de buena calidad para que las podamos identificar. Y os animo a que utilicéis la app de Mosquito Alert. Muchas gracias, Miquel. ¿Los larvicidas biológicos se aplican en aguas estancadas o por pulverización? Bueno, hay 2 maneras. Hay 2 formulados. Uno es en gránulos, por lo cual simplemente hay que espolvorear ese larvicida sobre las aguas estancadas, y otro es en forma de líquido, por lo tanto se puede pulverizar. Ambos 2 métodos consiguen la misma eficacia, pero es verdad que los gránulos consiguen llegar mejor al agua y además esos gránulos pueden depositarse en el fondo de tal manera que si se da una renovación del agua, todavía el larvicida va a seguir siendo eficaz. Por lo tanto, yo abogo más, me gustan más los larvicidas biológicos granulados. Muy bien. Aquí hay 2 preguntas muy relacionadas. ¿Cómo se puede conseguir un VG Mosquitaire y cuánto puede costar? ¿El VG Mosquitaire se puede comprar sin contratar el servicio de control? Bueno, eso seguro que los técnicos comerciales de Anticimex podrán responderle mejor, pero sí, o sea, nosotros lo podemos vender, únicamente esa trampa. Lo que sí recomendamos es que se compre digamos, con la instalación, ya que lo más importante de estas trampas es dónde se colocan. Lo ideal es que un técnico especialista haga una evaluación del entorno y pueda instalar la trampa en el sitio que realmente va a ser eficaz. Si no la ponemos en el sitio correcto, va a ser ineficaz. Muy bien. Y relacionado con sistemas para ahuyentar, dicen los productos que se conectan a la luz, que dicen que ahuyentan por ondas de insectos voladores, ¿son efectivos? No, la verdad es que no son efectivos. Hay cierto error en la hora de entender los ultrasonidos con los mosquitos y es verdad que los mosquitos escuchan los ultrasonidos. Lo que pasa es que lo escuchan los machos. Los machos tienen unas antenas plumosas, que al fin y al cabo es donde está su sistema de audición, porque detectan cómo vibra el aire, y ya que necesitan escuchar, digamos, a las hembras en función de su ciclo gonotrófico, las hembras suenan de una manera o de otra. Entonces sí que los machos están alerta a esos estímulos auditivos. Sin embargo, las hembras, que son las que nos importan, las que pican, no les influye lo que suena. Además, respecto al mosquito tigre, incluso menos, puesto que los mosquitos tigres tienen un sistema visual mucho más desarrollado. De hecho, nos ven perfectamente y nos detectan más por la vista y entonces ese estímulo auditivo no les afecta. Muchas gracias por la aclaración, Miquel. Relacionado también con esto, dice, ¿y las de luz ultravioleta o luz de neón serían efectivas? Tampoco, puesto que los mosquitos tigre son insectos diurnos y hay mucha radiación ultravioleta durante el día, pues no les haría un efecto atrayente. Así como con otros mosquitos que podemos tener, como el Culex pipiens, mosquito común, o el Aedes caspius, que es el mosquito que cría en marismas, sí que tendría sentido esas trampas con luz ultravioleta. Para el mosquito tigre no tendrían utilidad. Muy bien. Aquí hay otra pregunta relacionada con la reacción alérgica. Dice, la reacción del mosquito tigre me afecta mucho más que la del mosquito común.
soy alérgica a muchas picaduras. ¿Es normal que me afecte mucho más la del tigre? Sí, al fin y al cabo, cada uno tenemos un patrón, digamos, de alergia. Y como hemos comentado, lo que nos produce las picaduras es la saliva del mosquito. En función del tipo de saliva que nos introducen, en función de si es un mosquito tigre, un mosquito común, o un caspis o cualquier otro mosquito, pues haremos una reacción alérgica diferente. No es de extrañar que haya gente que cuando llega el mosquito tigre a su zona tenga reacciones alérgicas muy severas. Sin embargo, a lo largo que pasan los años, pues nos vamos acostumbrando a esa saliva de esa especie, a esa saliva del mosquito tigre, y las reacciones alérgicas suelen disminuir. Pero bueno, siempre hay gente que es especialmente sensible a esta saliva y por lo tanto tiene unas reacciones muy severas. Muchas gracias. Aquí es referente al tratamiento adulticida, si se diera el caso que se puede aplicar. Preguntan, ¿cuánto tiempo debo tener el centro cerrado? Bueno, como hemos dicho, los tratamientos adulticidas se realizan con productos químicos. Por lo tanto, hay que tener una serie de precauciones, pues como por ejemplo que no haya nadie en la zona a aplicar mientras se está realizando la aplicación, que no haya restos, no haya comida ni elementos que vayan a ser utilizados para cocinar. Bueno, una serie de recomendaciones que se hacen previamente a realizar el tratamiento. El siguiente concepto sería el plazo de seguridad de ese tratamiento. Según la etiqueta de los productos, la gran mayoría tiene un plazo de seguridad de 12 horas, pero esto está pensado más para zonas de interior. En el exterior, de hecho, en otros países de la Unión Europea, como Francia o Italia, no existe el concepto de plazo de seguridad en el exterior. Al fin y al cabo, una vez que ese producto se haya secado en la vegetación, ya quedaría ahí fijado, y dado que hay mucha ventilación, puesto que estamos en el exterior, no crearía problemas. Perfecto, Miquel. Aquí hay otra pregunta. Un segundo. Vale. ¿Los métodos que has comentado son eficaces también para otro tipo de mosquitos, pudiendo solucionar todo en uno? Pues depende mucho del entorno en el que nos encontramos, pero generalmente, por desgracia, no. El mosquito tigre, como hemos dicho, es un mosquito que vuela muy poco, tiene un rango de vuelo corto y además vuela a baja altura. Por lo tanto, va a estar principalmente refugiado en la vegetación perimetral. Y además también los focos de cría van a estar cerca de nuestra casa. Por lo tanto, podemos actuar sobre esos focos. En comparación, los otros mosquitos que pueden volar largas distancias, la problemática puede venir desde muy lejos y, por lo tanto, no vamos a poder solucionar. Y si la vegetación que tenemos es escasa, pues no podremos aplicar tampoco siquiera adulticidas que puedan frenar su acceso hasta nuestra vivienda. Un ejemplo claro es el Caspius, el Aedes caspius, el mosquito, digamos, de marjalería, de humedales, que puede llegar a volar 7 kilómetros en una noche. Y esto hace que, bueno, además las explosiones demográficas que tiene, hay muchos mosquitos en momentos muy puntuales que se desplazan mucha distancia, por lo tanto, no podemos llegar a frenarlos si no es desde ese foco inicial, que muchas veces no podemos hacer actuaciones puesto que son humedales protegidos. Muy bien. En relación precisamente a esta pregunta, ¿el BG mosquitaire serviría también para el mosquito común? No porque por esos atrayentes que tiene, no sería una trampa muy eficaz, aunque alguno cogería, pero no sería una trampa muy eficaz para capturar otras especies de mosquitos. Hay otras trampas, que son las tipo CDC, que se llaman Center for Disease and Control, que ese tipo de trampas tienen un atrayente hialumínico con un ventilador que también absorbe a los mosquitos, que serían más las idóneas y recomendadas para esas otras especies. Pero la BG mosquitaire está diseñada para aedinos urbanos, generalmente el Aedes albopictus, el mosquito tigre, y el Aedes aegypti. Muchas gracias, Miquel. Aquí hay otro caso relacionado, otra pregunta relacionada con las picaduras. Dice, en caso de tener una picadura reciente, ¿hay algún remedio para mitigar con rapidez la respuesta alérgica? Sí, la verdad es que
Es muy sencillo y si explico cómo funciona nuestra reacción alérgica, yo creo que lo vais a entender fácilmente. Cuando el mosquito inyecta su saliva en nuestro organismo, lo que hacen las células de nuestras células es hincharse para evitar que esa saliva entre dentro de las células por una diferencia osmótica. Entonces, al hincharse esas células, va a aprisionar nuestras terminaciones nerviosas y va a hacer que sintamos esa sensación de picazón. Si conseguimos que no se hinchen que no se inflamen esas células, no tendremos esa sensación de picazón. Por lo tanto, si nos aplicamos algo frío, como hielo o agua fría debajo del chorro de agua, pues conseguiremos que no se expandan las células nuestras. También, además, si nos rascamos, hacemos que esa saliva se extienda por el resto de nuestro organismo, haciendo que sean más las células que se hinchen y, por lo tanto, la sensación de picor será aún mayor. Por lo tanto, si nos pica un mosquito, lo mejor es no tocarlo. Y si tenemos agua o hielo al lado, pues aplicarnos un poco de agua o hielo. También el alcohol, porque al evaporarse también baja la temperatura y, bueno, o cualquier otro componente que venden en farmacias para después de las picaduras. Muchas gracias, Miquel. Aquí tenemos ya la última pregunta. Nos dicen, si el periodo del mosquito tigre es de mayo a noviembre, la hembra cría durante un mes, ¿cómo pasa el mosquito tigre el invierno? Pues en forma de huevo. Las últimas generaciones que va viendo a lo largo de la temporada crean huevos de hibernación, que son huevos que tienen la quitina, que es el exoesqueleto, digamos, del huevo, la parte exterior, como la cáscara del huevo, la tienen más engrosada, haciendo que sean más resistentes a la desecación. Y de esa manera consiguen pasar sin problema el invierno. A ver, el mosquito tigre en zonas, digamos, más del sur de España ya se ha detectado que incluso en invierno, en enero, están poniendo huevos. Por lo tanto, ya es que ni hace diapausa ni para la población en invierno. Eso hace que al no frenar la población, en verano cada vez tengamos más adultos. El mosquito tigre puede criar en Suiza, está criando en Suiza, por lo tanto el clima que tenemos aquí en el Mediterráneo es idóneo para él. De hecho, lo que acabas de decir viene relacionada con la siguiente pregunta, que se ha añadido una. Dice, en Ibiza este invierno también hemos tenido mosquito tigre. No entiendo muy bien lo del periodo. Exacto, sí. A ver, el periodo de actividad también depende mucho de la climatología y de la temperatura. Y en las Islas Baleares este invierno ha sido muy bueno para el mosquito tigre. De hecho, en abril ya empezamos a detectar los primeros adultos volando. Y bueno, cada sitio tiene su periodo de actividad, por eso es muy importante hacer una monitorización de la población, ya que de esa manera podremos saber cuándo está empezando la actividad y cuándo tenemos que hacer las actuaciones. Muy bien. Aquí nos preguntan si podríamos tener una imagen de un huevo de mosquito tigre para poder identificarlos. Vale, identificar huevos de mosquito tigre, a no ser de que tengas una lupa binocular buena, es complicado identificarlos. También podrían incluso llegar a confundirse con otros huevos de otras especies de adinos que tenemos aquí en la península ibérica, como el Aedes equinus. Por lo tanto, es complicado identificar huevos. Identificar larvas es algo más sencillo. Y lo que hacemos muchas veces es dejar que el huevo eclosione en larva y que de la larva emerja el adulto y ahí poder identificar el adulto, que es lo más sencillo que hay para identificar. Pues muchas gracias por ir contestando a todas estas preguntas. De hecho, no tenemos ya más preguntas que responder, pero en cualquier caso, si a alguno de vosotros le queda alguna pregunta por hacer, Miquel os va a enviar un email con la grabación del webinar y podéis hacerle las preguntas que os queden directamente y él mismo os responderá. Así que muchísimas gracias a todos por todas estas preguntas y sobre todo a ti, Miquel, por venir aquí y poder realizar este webinar.
Bueno, nosotros. encantado y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado por estar un tiempo dedicados a aprender un poquito más del mosquito tigre y aprender cuáles son los mejores métodos para combatirlo. Y recordar, si eliminamos el agua, estaremos eliminando a los adultos de mosquito tigre. Y muchas gracias a todos. A ti.